Andrés Friedman, CEO y cofundador de Solfium. Pues muchas gracias por venirte a platicar una vez más con nosotros, una nueva conversación que tenemos el gusto de tenerte por acá y que nos vislumbres, nos des justamente una actualización de qué es lo que está sucediendo en el mundo de la energía. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Siempre me gusta estar en contacto y platicando con ustedes. Muchas gracias, Andrés. Oye, me gustaría que empezáramos platicando sobre un poquito que nos contaras qué tan grandes son los retos ambientales a los que nos estamos enfrentando, no nada más como empresarios, sino también como sociedad. Ujú. Pues hay mucho todavía tenemos una brecha importante entre los objetivos que nos hemos trazado como país y como comunidad internacional y donde estamos, ¿no? Aunque vamos en el buen camino, digamos, todavía hay una brecha importante y mucho por hacer. Para recapitular un poquito, si recuerdas, la comunidad internacional, digamos, reconoce el consenso científico en cuanto a que en el Acuerdo de París, ¿no? Que estipula que para mitigar los escenarios más catastróficos de cambio climático, ¿no? Necesitamos limitar el aumento promedio de las temperaturas globales a 1,5 grados. Cuando hablamos de un aumento de temperatura de 2 o 3 grados, que son los escenarios, si continuáramos, digamos, con el perfil de calentamiento que llevamos hasta ahora, pues hablamos de una destrucción de muchos ecosistemas y una adaptación mucho más masiva que tendríamos que hacer a nuestro estilo de vida, ¿no? Mucho más riesgos de grandes migraciones, etcétera. Piénsalo como el cuerpo humano, ¿no? Si pasáramos todos a tener fiebre permanente, ¿no? De 36,5 grados a 38,5 o 39, constante, pues esa es un poco la forma de la analogía para entender un poco el impacto en el planeta. Entonces, para mitigar y para que proteger, digamos, esos escenarios y que el cambio climático no supere, los aumentos de temperaturas globales no supere ese 1,5 grados, es que se ha establecido que nuestras emisiones de CO2, que son la fuente principal de calentamiento global, necesita llegar a su punto máximo a más tardar en el 2030 y a partir de ahí empezar una reducción importante en nuestro consumo y en nuestra generación de emisiones para llegar al famoso cero neto en el 2050. Eso significa que en el 2050 estaríamos ya no emitiendo CO2 a la atmósfera, ¿no? No es que haya cero emisiones, sino que habría cero emisiones netas, o sea que lo que se emita se compense y se capture, ¿no? Porque obviamente pues, la actividad humana genera emisiones, ¿no? Cuando respiramos, ¿no? Generamos CO2, lo que necesitamos es reducir al máximo lo que estamos generando, ¿no? Con nuestra actividad económica y poder compensar y capturar ese dióxido de carbono que no podamos reducir, ¿no? Para que ese se netee a cero, ¿no? Y que realmente ya el impacto sobre el medio ambiente sea como si estuviéramos generando cero CO2. Entonces, ese es un poco el big picture, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿dónde vamos y qué tenemos que hacer para llegar ahí? Pero ese era un poco para dar el marco de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Para llegar a ese cero neto. ¿Y por qué ese cero neto en el 2050? Oye, y justamente, ¿cuál va a ser el papel de la energía solar para poder tener esta transición de manera ordenada, de manera exitosa? ¿Y qué se está construyendo en México? Perfecto. Pues muy importante la pregunta, Franco. Te respondo en dos partes, primero a nivel global y luego en México. En promedio, ¿no? En promedio, nuestro consumo de energía genera casi el 75% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, casi el 73 y pico. En, y cuando digo consumo de energía, no es solo electricidad, es todo. Ese consumo de energía, ¿no? En casas y en comercios, ¿no? Para todo. Nuestro consumo eléctrico, para calefacción en los lugares fríos, para aires acondicionados en lugares como México, ¿no? O sea, todo el consumo que tenemos en hogares y en comercios, eso es uno. El consumo de energía en industria es el otro pilar. Y el tercero es el consumo de energía en el transporte. Pero todo ese consumo de energía es casi el 75% del total de nuestras emisiones. Entonces, no podemos obviamente vislumbrar un futuro, ¿no? De un cero neto
¿no? Que no generemos emisiones netas si no tenemos energía limpia en toda nuestra vida, en todo nuestro ecosistema, en industria, ¿no? En nuestro transporte, en nuestros hogares. Entonces, ahí yendo específicamente a tu pregunta, la energía solar es la energía más limpia que tenemos y la más barata. Entonces sabemos que va a jugar un rol fundamental en esta transición energética y de ahí, y por eso hablamos de transición energética, ¿no? Esto no es un switch que vamos a poner un día para otro, obviamente necesitamos migrar todo nuestro consumo energético en industria, en transporte y en nuestros hogares y comercios a energías limpias. Algunos son más fáciles que otros. Sabemos que, por ejemplo, en la industria pesada, con la energía solar, con energía eléctrica, no alcanza, ¿no? Necesitamos o hidrógeno verde, ¿no? O consumo o fuentes de energía que generen una potencia mucho mayor que la que genera la electricidad. Entonces, no es que con energía solar vamos a llegar al 100%, pero sí la energía solar nos va a permitir descarbonizar un porcentaje muy elevado de nuestras emisiones y lo bueno de la energía solar es que es muy modular, ¿no? Podemos tener desde grandes parques solares que contribuyan a la generación, ¿no? de energía de una red eléctrica en un país y también tenemos y debemos potenciar mucho el autoconsumo, ¿no? La generación distribuida, ¿no? Donde tengamos pequeños proyectos solares en cada techo, en cada casa, en cada comercio, en cada oficina, en cada fábrica para que tengamos un porcentaje alto o al 100% de nuestro consumo eléctrico viniendo de esa fuente limpia, ¿no? Entonces sí, la energía solar va a tener tiene un rol fundamental en la transición energética y lo va a tener aún más porque como electricidad es una fuente fundamental, como les digo, ¿no? La más barata y la más limpia. Por supuesto, el sol tiene intermitencia, como todos sabemos, por suerte, si no, tener sol 24 horas estaría complicado. Entonces necesitamos obviamente complementar la energía solar con otras energías renovables y con fuentes de almacenamiento, pensando en un futuro donde estemos consumiendo 100% de energías limpias, ¿no? Pero hacia allá vamos. Y justo tocando ese punto que mencionas sobre la manufactura pesada, que sucede que estamos recibiendo mucha inversión con estas características, nos has hablado en otros espacios sobre poder descarbonizar la cadena de suministro, el proveedor del proveedor del proveedor del proveedor, que a lo mejor no son empresas tan gigantes, y son empresas pues a lo mejor más regionales y que sí les puede funcionar un poquito más el tema de los fotovoltaicos. ¿Qué tan retador va a ser eso, Andrés? Llevar la energía hasta toda la cadena de suministro, proveedores chicos, grandotes, pymes industriales. ¿Qué has visto en ese sentido? Es un punto muy importante el que tocas, Franco, porque efectivamente el reto ahí se vuelve la fragmentación de la cadena de valor, ¿no? Justo uno de los ejemplos que dábamos es el que estamos trabajando con las dos, ¿no? fábricas de refrescos más grandes del mundo, y ambas tienen iniciativas, ¿no? de descarbonización y bueno, el reto ahí es que la cadena de valor de estas empresas incluye el 1.200.000 tienditas de abarrotes que hay en México, más todos los otros canales de distribución, ¿no? Los restaurantes, las grandes cadenas, etcétera, y luego sus miles, ¿no? de proveedores y miles de proveedores de sus proveedores, etcétera, etcétera, como comentas, ¿no? La cadena de valor tiene por definición, especialmente para una empresa grande, esa fragmentación, ¿no? Lo otro importante a considerar, y por qué es una prioridad la descarbonización de la cadena de valor, que se habla mucho de eso, en promedio para las empresas grandes el 80 y hasta 90, y en algunos casos 95% de las emisiones de la empresa vienen de la cadena de valor. Son estas emisiones indirectas de la cadena de valor que en la jerga, en el protocolo de gases de efecto invernadero que se usa para reportar emisiones, son las que se refieren como emisiones de alcance 3, ¿no? Scope 3. Y de ahí está el reto grande para las empresas, ¿no? Las grandes multinacionales se comprometen y se han comprometido a sus objetivos de cero neto, algunos para el 2050, pegados, ¿no? a los acuerdos del Acuerdo de París y a los compromisos de los gobiernos, y muchos que quieren estar a la vanguardia se han comprometido al 2040, 2035, etc. Y el reto es llevar energía limpia a toda la cadena de valor. Como hablábamos recién, si no tenemos energía limpia en toda la cadena de valor, vamos a estar lejos del net zero porque la energía, como hablábamos, es la fuente principal de emisiones. Y lo que comentas, lo que lo hace muy atractivo y muy
como dicen en el inglés, ¿no? Low hanging fruit, un proyecto tan fácil y rentable de hacer, es que, como comentas, para todos esos proveedores, pequeños distribuidores, etcétera, no es industria pesada, ellos no fabrican acero, ¿no? Es un canal de distribución, es una pequeña ensamble, fábrica. El consumo principal de energía de ellos es eléctrico y ese sí lo podemos atacar 100% con energía solar, ¿no? Entonces, la oportunidad está, ahora el reto es cómo hacerlo. Y yendo específicamente a tu pregunta, el modelo nuestro está pensado en ayudar a las empresas grandes a llevar energía solar a cada rincón, ¿no? A través de nuestra plataforma nosotros ejecutamos muchos proyectos chicos con colaboradores de la empresa, en sus casas, ¿no? Con proveedores, con distribuidores, e integramos todo eso en un tablero, en un dashboard corporativo, donde le automatizamos mucho no solo el despliegue, sino el monitoreo y el reporte de todo eso que está pasando en la cadena de valor, sean 100, digamos, elementos o sean 1.200.000, ¿no? Entonces, por eso el modelo de Solfram está concebido así, porque ese es el gran reto de las multinacionales, ¿no? Llevar energía limpia a toda la cadena de valor. Oye, y justamente ahorita que nos platicas sobre cómo están innovando, cómo están sumando y ayudándole a estas empresas, platícanos también sobre cómo está llegando la inteligencia artificial precisamente a este tipo de iniciativas. ¿Qué está explorando Solfium en ese sentido y hacia dónde va la inteligencia artificial para ser eficientes en nuestros consumos energéticos? Bien, nosotros lo vemos a dos niveles, desde un punto de vista operativo, llamémosle, y del punto de vista de la experiencia del cliente, ¿no? A corto plazo, el énfasis está más en la parte operativa, donde cada vez se está integrando más en los sistemas de monitoreo, ¿no? Tanto a pequeña escala como a gran escala, donde se puedan ver bien la evolución de los patrones de consumo de los clientes, la evolución de los sistemas, ¿no? La generación de los sistemas fotovoltaicos y que se pueda detectar rápidamente si algún sistema no está generando lo que debe generar, ¿no? Y evaluar si es un tema de que hay que hacer un mantenimiento a ese sistema, quizás fuera del mantenimiento que estaba previsto porque pasó algo, ¿no? Porque hubo alguna falla. Entonces, desde ese punto de vista, pensando a tener muchos sistemas a gran escala, sí nos permite eficientar mucho el monitoreo y los planes, ¿no? De mantenimiento, etcétera. Entonces sí estamos enfocándonos mucho en ese aspecto. Eventualmente, como todo, la interacción con el cliente, ¿no? Un cliente nuevo que tenga dudas, el poder automatizar mucho, ¿no? Esa parte de onboarding, de tener comunicación con inteligencia artificial con el cliente, poder responder ciertas preguntas rápidas. Preguntas ya sea un cliente nuevo que está cotizando y tiene preguntas frecuentes, o un cliente ya que ya tiene su sistema y que tiene alguna duda sobre su recibo o quiere entender por qué ha habido algún cambio en su patrón. Hay mucho ahí que también se va a poder implementar en un futuro. Entonces, pues sí vemos algo que va a impactar todos los aspectos del negocio, ¿no? Desde cómo interactuamos con clientes hasta cómo operamos under the hood, ¿no? Detrás, ¿no? Detrás de la parte visible al cliente. Oye, Andrés, y nos mencionabas hace un poquito este tema de las emisiones de alcance 3. Platícanos, ¿cómo las medimos? ¿Qué instrumentos existen? ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Pues sí, tanto a los que están en la punta de la cadena de suministro como los más pequeñitos. ¿Cómo le hacemos para medirlas? Bien. Se, hay muchas formas. Cuando es para una empresa grande, ¿no? Como mencionas, que tiene sus emisiones de alcance 3 son sus emisiones principales de la cadena de valor, hay diferentes plataformas, hay diferentes, y hay consultores, por supuesto, especializados. Yo como lo veo en la práctica es que hay muchos, por supuesto, hay parámetros, ¿no? Está el protocolo de gases de efecto invernadero que dice exactamente qué debe ir incluido, ¿no? Y cómo medirlo. En la práctica, las mediciones son aproximadas, ¿no? Se usan en proxy, se usan parámetros para decir, bueno, en base a este nivel de producción, ¿no? El parámetro que genera la producción de tal
tal componente es tanto, ¿no? Que se hace todo un estudio, ¿no? De la huella de carbono de ese componente, y luego en base a la producción, ¿no? Como aumente la producción o no, se va estimando. En el caso, por ejemplo, de una tiendita de abarrote, ¿no? Su consumo, sus emisiones realmente se generan por su consumo eléctrico, ¿no? La cantidad de Ujú. refrigeradores que tengan, etcétera. Entonces, así es como lo estiman estas grandes fabricantes, ¿no? De refrescos y snacks, así es como proyectan y usan esos parámetros para decir mis emisiones de mi canal de distribución de tienditas es tanto, ¿no? Pero son aproximados, tenemos que pensarlo como si somos astrónomos, si estamos midiendo no un planeta lejano, ¿no? Entonces cada vez los instrumentos son más precisos, ¿no? Cada vez nos permiten tomar más medidas de su dimensión, de su temperatura, etcétera. Esto es igual, lo que siempre cuando conversamos, ¿no? Con clientes importantes y todos les decimos, lo óptimo es que estos ejercicios sean iterativos, ¿no? No pases 3 años tratando de medir, ¿no? A la perfección, ¿no? Tu huella de carbono y saber si estás emitiendo 9 millones, ¿no? 580.000 toneladas o si son 9 millones 900.000, ¿no? Sabemos que más o menos rondan en los 10 millones, pues en paralelo a que vayas, ¿no? Afinando tu medición, obteniendo mejores parámetros, etcétera, pues empieza a implementar iniciativas de descarbonización, ¿no? Y eso se va haciendo en paralelo, porque si lo haces de forma secuencial, pues puedes estar toda tu vida midiendo tu huella para llegar a la medición perfecta, y pues cuando llegaste al número perfecto ya cambió igual, ¿no? Porque han habido cambios en tus procesos productivos, etcétera. Entonces, nosotros, siempre clientes les podemos recomendar, algunos consultores y todo, nosotros no nos enfocamos en medir la huella, nos enfocamos en ayudar a la empresa a descarbonizar con energía solar de una forma muy rápida y eficiente y rentable, ¿no? Pero sí, sí hay formas que te dan suficiente aproximación como para decir, pues este es mi inventario, esto es lo que yo emito más o menos, y pues que te dé una guía de por dónde empezar a atacar, ¿no? Me enfoco primero en mis proveedores, me enfoco primero en mis distribuidores, ¿no? Me enfoco, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí, eso es algo que se puede hacer de una forma bastante robusta. Y Andrés, y quisiera regresar un poquito a los temas que mencionabas anteriormente y que nos platicaras un poquito, bueno, ante todo lo que nos platicas que está sucediendo, ¿qué está pasando con el marco regulatorio, la política internacional para poder hacer esta transición efectiva? Sí, es un tema muy, muy importante, Franco, porque en algunos puntos puede parecer como que es algo muy abstracto, ¿no? Un marco regulatorio en Europa, en Estados Unidos, etcétera, pero la realidad es que nos impactan directamente. El punto de partida de estos marcos, para entenderlo, no, obviamente no vamos a entrar en tecnicismos, pero sí hablar conceptualmente de qué son y cómo nos impactan. El punto de partida de estos marcos regulatorios es ayudar a los países a cumplir sus metas, como hablábamos recién, ¿no? Del Acuerdo de París, de ser cero neto para tal fecha, ¿no? Entonces, los gobiernos dicen, naturalmente se va a dar una transición energética, las energías limpias son en muchos casos ya más baratas que las fuentes de combustibles fósiles, etcétera, pero esa transición no se va a dar lo suficientemente rápida para cumplir los objetivos y necesitamos que hayan incentivos, pero que también hayan reglas o penalidades, ¿no? Que incentiven o que obliguen a las empresas, a los hogares, etcétera, a tomar las medidas necesarias para que podamos colectivamente alcanzar ese objetivo a nivel país. Entonces, diferentes países experimentan con diferentes medidas. En México, por ejemplo, muchos estados pues ya tienen su impuesto al carbono, ¿no? Que lo que buscan es exactamente eso, que las empresas digan, a ver, emitir carbono tiene un impacto en todos, ¿no? En el medio ambiente, en la salud, etcétera. Y entonces, pues quien emite es quien debe pagar, ¿no? No deberíamos pagar todos colectivamente como sociedad. Entonces, esa es la lógica del impuesto al carbono y el objetivo, pues si esa es la lógica, el objetivo lo que busca es que las empresas tengan un incentivo para reducir sus emisiones. Yo reduzco mis emisiones o compenso mis emisiones, reduzco mi impuesto, ¿no? En otros países son esquemas como se llama de cap and trade, ¿no? Donde te limitan la cantidad de emisiones que puedes tener y si tus emisiones las superan,
pues tienes que encontrar a alguien que haya podido reducir ese equivalente y básicamente comercias entre sí. Hay mercados de carbono donde puedes comercializar ese derecho a emitir y lo que busca es que las reducciones se vayan dando de una forma más eficiente. Quien puede reducir emisiones de una forma más fácil, pues lo hace y le vende ese derecho, ¿no?, a emitir al otro que todavía no tiene la tecnología para reducir sus emisiones y colectivamente todos estamos reduciendo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos. Hablemos concretamente de los marcos regulatorios que impactan a México. Y puntualmente, yo veo dos. En Europa se han aprobado dos medidas importantes entre las muchas, ¿no? Voy a resaltar solo dos. La primera es el Parlamento Europeo que ahora obliga a las empresas europeas y empresas que hagan negocios en Europa, que exporten a Europa, a desglosar, ¿no? Bueno, medir, desglosar e implementar iniciativas para reducir su huella de carbono. Entonces, las empresas tienen que reportar ya cuáles son sus emisiones de alcance 1, 2 y 3, las emisiones directas, las emisiones indirectas de su cadena de valor. Luego tiene que empezar a demostrar o a mostrar cuáles son sus planes para reducir esas emisiones. Y la palabra clave ahí es como son de la huella de carbono, perdón, como son de la cadena de valor de alcance 3, involucran a toda la cadena de valor. Entonces, si hablábamos recién, ¿no?, de un cliente nuestro, una empresa automotriz aquí en México que le surte a una armadora automotriz alemana, pues esta empresa de aquí es impactada por esa medida, ¿no?, del Parlamento Europeo que impacta directamente a la armadora automotriz europea, pero como impacta toda la cadena de valor, la empresa automotriz en Alemania dice, yo voy a obligar a mis proveedores de todas las partes del mundo a descarbonizar contractualmente, ¿no? Si quieren ser proveedor de mío, tienen que implementar estas medidas. Y luego les voy a pedir que al siguiente año o al otro, ellos implementen medidas con sus proveedores. Entonces, de repente empieza a permear en toda la cadena de valor, incluyendo en México, ¿no?, las empresas europeas con presencia aquí y las empresas mexicanas aquí que le venden a empresas europeas, directa o indirectamente, ¿no? Puede ser 3 eslabones más abajo en la cadena de valor, van a estar impactadas por estas medidas. Entonces ya sabemos que a nuestros clientes, ¿no?, las armadoras les están pidiendo medir su huella, implementar iniciativas de poner energía solar, ¿no?, medir la huella de sus proveedores, etcétera, etcétera. Entonces el impacto es directo, ¿no? Como digo, no es algo abstracto, sino es un impacto directo en las empresas aquí. La otra medida que impuso el gobierno europeo es un arancel. Entonces, si una empresa no tiene una buena medición y compensación de su huella bajo un estándar similar a Europa y va a exportar a Europa, pues en Europa va a haber un arancel, ¿no?, que le cobre esa diferencia. Lo que busca es que empresas que quieran emitir más no se vayan a países donde no haya regulación y luego exporten a Europa, ¿no? Esos productos que en Europa no los podrían producir de esa forma. Busca nivelar, digamos, y que las condiciones sean iguales para una empresa europea que produce en Europa y que está sujeta a producir con pocas emisiones versus una empresa en el extranjero que no necesariamente está sujeto a esas reglas por su propio país, pero que sí lo tiene que hacer ahora si quiere exportar a Europa, ¿no? Entonces, también eso ya está aprobado, empieza a aplicar el arancel en el 2026. Por ahora las empresas tienen que empezar a reportar, ¿no?, su huella y todo, pero sabiendo que si no hacen cambios de aquí al 2026, si exportan a Europa directa o indirectamente, van a pagar un arancel, ¿no?, o van a estar sujetas, mejor dicho, a un arancel y su producto se va a encarecer, ¿no? Entonces, son medidas muy, muy concretas. Franco, si quieres ahora te platico un poquito más de Estados Unidos, pero ese es el ejemplo de Europa y como ves es muy tangible el impacto, ¿no?, muy real en las empresas en México. No, pues muy interesante, Andrés. Y bueno, claro, platícanos sobre qué está haciendo Estados Unidos, que también tienen cambio de administración allá. ¿Cuál es Sí, su visión? y mucha incertidumbre, ¿no?, de qué va a pasar. También le voy a resumir o enfatizar dos. El primero es la del Securities and Exchange Commission, ¿no? La bolsa, perdón, la agencia que regula las bolsas, ¿no?, en Estados Unidos, Nasdaq, New York Stock Exchange, todas las bolsas. Las empresas que cotizan en la bolsa ahora tienen que empezar a desglosar sus emisiones también y tienen que tener planes para reducirlas.
Hubo un poco de pushback, algunos estados decían, no, eso no deberíamos ser tan así, etcétera. Entonces, se está afinando cuál va a ser el alcance, si va a ser solo emisiones directas o indirectas también, pero ya todas las empresas que cotizan en la bolsa se están sujetas a desglosar algo de información. Lo que se busca es evitar el famoso greenwashing, ¿no? Que una empresa diga, ah, sí, sí, nosotros somos muy verdes, pero que en la práctica no estén ni tomando acciones, ni tengan buena medición, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, eso impacta a empresas americanas y empresas extranjeras que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y todo su impacto futuro en la cadena de valor. Entonces, eso es algo también muy tangible. Se considera que al igual que un inversionista tiene derecho a saber, ¿no? Que hay un estándar internacional y que cuando una empresa que cotiza en la bolsa y te quiere convencer a ti que inviertas en ella, pues que los números que reportan de ganancia, etcétera, cumplen con un estándar internacional, lo mismo se busca, que tú como inversionista tienes derecho a saber que tal empresa en la que estás evaluando invertir, si es real lo que dicen, ¿no? Que tienen planes de descarbonización, que tienen planes para mitigar el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que impacta en el día a día de las empresas. El otro ejemplo que iba a usar, y es aquí también usando un poco la analogía con México, donde tenemos muchos estados que han tomado un poco la vanguardia con sus impuestos al carbono. En California, que siempre ha sido el estado que ha estado un poco más también a la vanguardia en cuanto a regulación, es el que ha obligado a las armadoras a tener un estándar más estricto, no en las emisiones de los vehículos, etcétera. California sí ya ha aprobado algo que va explícitamente hacia la cadena de valor. Entonces, si tú eres una empresa que opera o vende en California, ya independientemente de lo que diga la bolsa de valores, si en la bolsa de valores solo se quedan hasta alcance 2, pues en California se va hasta alcance 3, hasta la cadena de valor. Y aquí lo que ha pasado siempre es que si lo que dice California, pues las otras empresas lo siguen, salvo que sean empresas muy locales que operen solo en su estado, pero si operan en todo el país, no van a tener un estándar para reportar en California y otro estándar para reportar en otros estados, ¿no? Entonces se terminan todos acoplando y bueno, y eso va a impactar también en la cadena de valor y en las iniciativas de nearshoring, ¿no? Que podemos hablar si quieres un poquito más ahora de eso. Lo habíamos platicado, sé que es un tema que ustedes siguen muy de cerca y que se ha abordado en muchos de sus eventos, ¿no? Con paneles muy interesantes que siempre organizan. Entonces, el impacto es real tanto de los marcos regulatorios europeos como americanos. Y justo, Andrés, bueno, sí, platiquemos del famoso el nearshoring que cada vez nos sorprende más, cada vez vemos diferentes retos, nos emociona ver lo bonito del nearshoring y todos estos anuncios de inversión, pero el tema energético es clave, ¿no? En el tablero de ajedrez, el tema energético, pues definitivamente juega un papel importante. ¿Qué ves tú? ¿Cómo ves la demanda energética? ¿Qué está sucediendo a nivel de infraestructura? La energía, ¿qué tanto está siendo un factor de toma de decisión de parte de las empresas extranjeras? ¿Cuál es tu lectura? Muy bien, pues sí, estamos muy cercanos a muchas conversaciones con clientes nuestros que quieren expandir sus operaciones o clientes potenciales o clientes que quieren traer a sus proveedores aquí, ¿no? Y aprovechar un poco esta ola. Entonces sí, lo vemos por todos lados. Como comentas, te respondería a dos niveles. Por un lado, me voy con la parte corta porque ya hemos profundizado, que es la parte de sustentabilidad. Conozco pocas o casi ninguna empresa que hoy en día que venga a establecerse en México y no diga quiero tener energía limpia, ¿no? Porque o ya es un requerimiento de sus clientes o de sus ¿no? marcos regulatorios, etcétera, o saben que se viene en un año o dos. Entonces no vas a invertir en una nueva planta y no planear, ¿no? Para tener tu sistema solar, etcétera, etcétera, ahí porque es o un requerimiento actual o inmediato, ¿no? Entonces eso por un lado, desde un punto de vista de sustentabilidad, eso es un requerimiento. Ahora, va mucho más allá el reto, así que ese seríamos, le llamaríamos el aspecto de green shoring, ¿no? Cada vez se busca más que que ese nearshoring sea verde, tanto para la empresa como para el impacto en México, ¿no? Al final de cuentas, que llegue más industria, por supuesto, tiene un lado muy positivo, ¿no? Actividad económica, empleos, pero también impacto en recursos naturales en México. Entonces, nosotros, ¿no? Como mexicanos o como residentes en México, también queremos que las nuevas fábricas sean, ¿no? Usen energía limpia y que no emitan, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa demanda porque el shoring sea verde viene de ambos lados, ¿no? Pero bueno, eso es el tema fácil, ya llamémosle, ¿no? Hacia ahí sabemos que tenemos que ir todos. El reto, como comentas, es el tema de la disponibilidad de energía, punto, ¿no? Más allá de que sea limpia, sucia o semi limpia, que haya energía, ¿no?
Y eso sabemos que es un reto a nivel nacional, no es secreto, han habido, ¿no?, declaraciones de emergencia. Los últimos datos que yo tengo es que estamos consumiendo tan cercano, en promedio, tan cercano, digamos, a la capacidad máxima de la red, que cualquier día, ¿no?, de calor por encima del promedio, etcétera, que aumenta el consumo de aires, etcétera, pues ya llegamos al límite y es ahí donde tiene que hacer, ¿no? Se tienen que hacer los apagones preventivos para que no colapse la red completa, ¿no? Entonces, sabemos que es un reto, sabemos que en muchos estados, en muchas zonas, pues hay una empresa que quiere venir a instalarse o a expandir su fábrica y lamentablemente le tienen que decir que no, que la subestación, ¿no?, de CFE no tiene la capacidad para darle, ¿no?, la potencia y la carga que necesitan, no le pueden garantizar la energía y entonces pues esa inversión se pierde o queda en el limbo, en la espera de que se vuelva disponible esa energía, ¿no? Que el gobierno de Querétaro en particular tomó cartas en el asunto, una iniciativa interesante que para mí me da mucha curiosidad ver si otros estados van a replicar o no, que fue invertir directamente el Estado, endeudándose, para invertir en capacidad de transmisión y distribución, ¿no? Entonces, eso es algo que es información pública, se ha anunciado, y bueno, fue una forma de decir, no puedo esperar, no puedo esperar, yo necesito seguir, ¿no? Tengo muchos parques industriales que necesitan más energía y pues voy a hacerlo por mi cuenta, ¿no? Por supuesto, muy en coordinación con CFE, con el gobierno federal, etcétera. Para mí va a ser interesante, como te comento, ver si eso es un modelo que otros estados van a replicar o si la presión, por decir una forma, va a seguir recayendo en el gobierno federal de seguir impulsando y que las inversiones en infraestructura, tanto en generación de energía como en la infraestructura de transmisión, ¿no? Siga, ¿no?, la demanda, que la oferta alcance a la demanda, ¿no? Y que no sea ese nuestro limitante para crecer como lo está haciendo. Eso no es secreto. Pues muy interesante lo que están haciendo allá en Querétaro, Andrés, y justamente ante todos estos retos a los que nos enfrentamos y en donde definitivamente los distintos actores tienen que trabajar de manera articulada. Bueno, vemos hace un par de días, tenemos una nueva presidenta, se tocó mucho el tema energético en las propuestas, en los debates. ¿Cuáles serían las recomendaciones que les podemos dar a a la administración que está por entrar, Andrés, para poder seguir fortaleciendo este ecosistema y poder capitalizar las inversiones? Seguro. Digo, para empezar por donde cerré, y esto es algo que ambas en su momento candidatas, ahora la presidenta electa ha anunciado, es las inversiones que necesitamos tener en la infraestructura, ¿no?, energética en el país, en generación y en transmisión y distribución, ¿no? Realmente el consumo energético en México, la demanda, mejor dicho, ha venido aumentando más que la oferta o la capacidad y necesitamos, ¿no?, recuperar estos años y que se invierta mucho más y que eso nos permita seguir creciendo porque las tendencias van en un sentido, ¿no? Cada vez consumimos más energía. Por supuesto que hay que impulsar mucho temas de eficiencia energética y todo, pero en general cada vez hay más calor, cada vez queremos producir más, cada vez queremos más inversión, entonces necesitamos más capacidad energética. Eso por un lado está claro. Volviendo al tema de ayudar a México a alcanzar sus compromisos de sustentabilidad, ¿no? Sabemos que hay proyectos de gran escala que se pueden hacer, pero lo que nos va a permitir llegar aún más rápido, y todo esto se complementa, ¿no? No es uno o lo otro, es lo que hablábamos antes, ¿no?, sobre la generación distribuida, ¿no? Realmente yo vislumbro un futuro en que la energía solar sea completamente omnipresente en México, ¿no? Que sea completamente inconcebible, ¿no?, que haya un techo y que no aprovechemos el sol, ¿no?, que ahí cae, ¿no? Es la energía más barata y la más limpia que tenemos, es muy rentable. México es el país con la quinta radiación solar más alta del mundo, ¿no? Tendríamos que ser líderes y podemos ser líderes en energía solar y en verdad estamos muy atrás todavía, ¿no? No lo mencionamos, pero Alemania tiene 8 veces el nivel de penetración solar que México, 8 veces, o sea, por 8. Y tiene la quinta parte de la radiación solar que nosotros, ¿no? Tiene meses de muy poco sol, Alemania. Entonces, sí se puede. Podemos llegar a un futuro en México donde la energía solar sea completamente omnipresente.
Y puntualmente la recomendación, esto es algo que por suerte ya se ha hablado y yo lo veo con muy buenas probabilidades, es que se suba el umbral de proyectos de generación distribuida del medio mega que tenemos hoy a 1 mega para empezar y luego llegar a 2 megas, ¿no? Y que eso permita que haya mucho más consumo de proyectos solares en fábricas, en centros comerciales, etcétera. Y bueno, seguir estimulando, ¿no? Con medidas para que en las casas y en los comercios, especialmente en las construcciones nuevas, con lo que hemos visto mucho en Europa es que ya por regulación siempre es más caro, ¿no? Poner un sistema solar en una casa vieja, entre comillas, una casa que ya existe, versus construirla desde un principio ya con un sistema diseñado, integrado, ¿no? Entonces, sí deberíamos estimular, creo que todavía en México estamos lejos de imponer medidas como se han puesto en Europa, pero en Europa ya todos los nuevos edificios tienen que tener, o bueno, en Alemania, en Francia, tienen que tener, ¿no? Venir con energía solar. En los centros comerciales en Francia ya por ley tienes que poner carports, ¿no? El techar el estacionamiento con paneles solares, ¿no? Que permite que se aproveche todo ese terreno, te da sombra, también se puede luego poner cargadores de autos eléctricos ahí alimentados con energía limpia. Entonces tiene muchas ventajas, creo que todavía no estamos lejos, ¿no? De imponer ese tipo de medidas aquí, pero yo no los descartaría, ¿no? Que en un futuro, porque sí es rentable hacerlo, es más rentable hacerlo desde un principio, ¿no? Entonces nuevas construcciones residenciales que ya vengan, ¿no? Con por lo menos la canalización, el diseño, ¿no? Para integrar los sistemas solares, creo que se puede hacer. Pero lo más importante que va a tener mucho impacto inmediato sería subir ese umbral y que se puedan hacer proyectos de 1 o 2 megas, como se están haciendo en Colombia, ¿no? En Brasil ya están haciendo por lo menos de 5 megas, o sea, 10 veces el tamaño del proyecto que podemos hacer en México. Aquí es medio mega, en Brasil es 5 y en algunos casos ya se está subiendo a 9 o más. Entonces, que estimulemos ese tipo de proyectos de generación distribuida va a tener mucho impacto económico y medioambiental muy rápidamente, ¿no? Así que creo que es algo que veo con ojos positivos. Meses muy interesantes, años muy interesantes por los que se vienen, mucho trabajo que hacer, Andrés. Oye, pues nuevamente yo quisiera agradecerte esta conversación, qué temas tan interesantes nos compartes, muy emocionante lo que se viene en el corto, mediano plazo, Andrés. No sé si tú luego traigas algunas conclusiones, algún tema que te gustaría platicarnos antes de terminar. No, nuevamente gracias a ustedes, a Neuron, por la invitación. Creo que este tipo de diálogos son muy importantes, como ustedes facilitan normalmente también en sus eventos de alto nivel. Así que no, encantados de mantener, ¿no? La conversación. Seguimos trabajando, ¿no? Con muchas empresas en la descarbonización de la cadena de valor, pero también en proyectos chicos, ¿no? En casas y en comercios. Entonces, ojalá que más gente se anime a ser punta de lanza en esta transición energética y que lleguemos más rápido, ¿no? a ese futuro que vislumbramos todos de energías limpias. Así que gracias nuevamente, Franco, a ti y a todo el equipo por la invitación y seguimos en contacto.